Buenos días, linda comunidad. Hoy les tenemos una sorpresa y es algo que muchos han estado esperando, muchos de nuestros seguidores. Y es que les vamos a enseñar a hacer unos jaboncitos decorativos muy bonitos con incrustaciones. Así que no se pueden perder este capítulo. Normalmente nosotros les hablamos de consejos, tips de cómo cuidar nuestra piel de manera saludable, pero hoy día vamos a romper esa regla y van a aprender a hacer algo nuevo. Justo esta semana es el Día Internacional de la Mujer y qué mejor que aprender un detallito, una nueva manualidad o desarrollar una nueva habilidad, ya sea para uso personal o para un negocio o emprendimiento. Así que quédate en este capítulo que vamos a tener mucha diversión y mucha creatividad. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Acá tenemos todos nuestros materiales alrededor y principalmente el molde que voy a utilizar para hacer este jaboncito decorativo. Vamos a utilizar estos dos tipos de moldes, este que tiene diseño de corazoncitos y este otro que tiene varios diseñitos, ¿no? El de corazón, uno redondo, uno ovalado y uno cuadrado. Vamos a utilizar los dos moldes. Aquí también les quería mostrar este pigmento perlado en polvo rojo mágico para darle un poquito de color a nuestra decoración, las incrustaciones que van a ser los jaboncitos pequeñitos de corazoncito, y le vamos a aplicar esto que es de uso cosmético. Ya tenemos aquí un poco de glicerina blanca, en este caso voy a utilizar esta, y vamos a mezclar con un poquito de pigmento rojo para poner en este molde de corazoncitos. Vamos a aplicar el baño María para poder disolver nuestra glicerina blanca. Ya tenemos disuelta nuestra glicerina blanca, ahora le vamos a aplicar un poquito de este pigmento rojo y vamos a ir viendo cómo queda. A veces se forman como unos grumitos, pero lo puedes ir aplastando con la cucharita hasta que se disuelva completamente. También le puedes poner algún aroma rico o un poquito de aceite esencial. Y tenemos este colorcito que no es tan rojo, es un poquito rosado, pero es aperlado. Así que ahora vamos a empezar a colocar en nuestro molde. Tienen que colocarlo de manera muy despacito, y si se chorrea un poquito no hay problema porque después lo puedes cortar con un cuchillito. Aquí ya llenamos todo lo que nos alcanzó con la glicerina que hemos usado y ahora vamos a esperar a que se seque. Aquí ya tenemos nuestra glicerina transparente y vamos a colocar un poquito en cada uno de los moldes. Y después aquí vamos a incrustar nuestros mini jaboncitos, nuestros mini corazoncitos. Va a quedar muy bonito. Listo. Ahora vamos a retirar nuestros corazoncitos del otro molde. Miren qué bonitos como han quedado. Voy a retirar rápidamente todos para poder colocarlo en nuestra glicerina transparente antes que se enfríe demasiado y puedan incrustarse aquí estos mini jaboncitos de corazoncito. Ahora vamos a ir incrustando uno por uno y lo vamos a poner así boca abajo y lo ponemos en la parte completamente de abajo. Y podemos ir combinando entre los pequeñitos y los más grandes. Tenemos dos, si pueden ver, de dos tamañitos.
Entonces rápidamente lo vamos a hacer porque nuestra glicerina ya se está enfriando. Entonces, para que salgan muy bonitos. Ahora lo que vamos a hacer es le vamos a pasar un poco de alcohol para que pueda humedecerse un poco la glicerina, que ya prácticamente se ha endurecido, y así podamos poner un poquito más de glicerina para cubrir toda la capita de los corazoncitos, ¿no? Y no se puedan quedar en la parte de afuera. Cubrimos y va a quedar súper lindo, no se imaginan. Esto puede ser como para un regalito, como para el Día de la Mujer, justo que estamos en esa época, en esas fechas. Y aquí se va a pegar esta parte de la glicerina que está líquida con la otra capa que está en la parte de abajo, que ya la usamos, ¿no? Y listo, ahora vamos a esperar que se seque para ponerle la última capa encima. Ahora vamos a poner a baño María estos dos frascos con glicerina. Una va a ser glicerina blanca pura y la otra, en el mismo envase donde hicimos los corazoncitos, vamos a poner glicerina blanca y le vamos a mezclar con un poco de pigmento rojo. Y vamos a tener una disuelta con pigmento rojo y el otra blanca pura. Y vamos a hacer una combinación muy bonita entre el color blanco y rojo encima de la otra capa, ¿no? De la capa transparente. Va a quedar muy bonito. Bueno, ahora vamos a poner rápidamente un poquito de pigmento rojo a este de acá. Y vamos a remover. Luego de eso vamos a aplicar un poco del colorante, perdón, de la glicerina roja con la glicerina blanca como la última capa de nuestro jabón. Vamos a disolverlo bien y cuando esté bien disuelto regresamos. Ahora, nuevamente vamos a colocar bastante alcoholcito. Este procedimiento lo hacemos porque necesitamos que nuestra glicerina, nuestra base transparente, se pueda pegar con la base que la pongamos encima. Es más que nada para eso. Se le tiene que mojar con bastante alcoholcito y ahí recién nuestra glicerina va a poder pegar y no se va a destapar, porque si tú no le echas alcohol, posiblemente la capa de encima se va a destapar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, voy a poner un poquito más acá para poder ver bien en el centro, ya está. Y vamos al mismo tiempo a botar ambas glicerinas para que quede una combinación muy bonita. No sé si están viendo el atornasolado y esa combinación. Voy a ir poniendo un poquito en cada una porque posiblemente no me alcance, pero miren cómo queda, está muy lindo. A estos de aquí le falta un poquito más de color. Y así combinamos aquí. Y vamos terminando, ¿no? Y pues así va a quedar nuestro diseño y luego regresamos ya cuando esté completamente seco. Le vamos a poner un poquito de alcohol para que las burbujitas se puedan reventar y nuestro diseño quede muy bonito. Y regresamos cuando esté listo, completamente listo. Ahora sí, llegó el momento de la verdad y vamos a ir desmoldando uno por uno y miren qué hermoso ha quedado. Miren este diseño que está entre blanco y rosadito y acá tenemos las incrustaciones, las pueden ver
Vamos a ir desmoldando. Ahora vamos por este. Miren qué hermoso, hermoso. Los corazoncitos están intactos y se pueden ver ahí. Tenemos este otro diseñito. Vamos por este. Miren qué lindo. Y vamos por el último, que es el corazoncito. Vamos a poner acá a un costadito. Y miren cómo ha quedado el corazoncito. Díganme que no está bello. Se puede ver los corazoncitos de costado, de perfil, de frente. Se ve muy bonito. Ahora, aquí hay mucha libertad para crear. De repente hubieran podido poner solamente blanco en la base para que quizás los corazoncitos que tienen color rosado se puedan ver más, ¿no? Igual se ve de muy cerca, se ve muy bien que hay corazoncitos. Y bueno, esta parte de aquí también ha quedado muy bonita. Pueden ver los diseños que tiene en la parte de abajo. Miren cómo ha quedado. Y eso es cuando utilizas dos colores, ¿no? Entonces, estos jaboncitos son una muy buena opción como para regalar, como para un detallito, también para hacer algún negocio, algún emprendimiento, para aquellos que les guste hacer jabones decorativos y derrochar toda su creatividad. El jabón o la jabonería es más que un jabón, es arte, diseño, creatividad.